Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jan Ravel, un empresario exitoso y discreto, vivía en un mundo donde cada gesto, cada palabra, cada relación era calculada, ajustada con precisión casi mecánica. En el mundo hotelero de lujo que dirigía, la perfección era un requisito, un estándar que impuso indefectiblemente. Sus hoteles eran modelos de refinamiento, donde cada detalle parecía diseñado para satisfacer las expectativas de los huéspedes más exigentes. Pero tras esta máscara de éxito y control se escondía un hombre cansado, desgastado por la superficialidad que lo rodeaba. Jan se sentía constantemente observado, juzgado por su estatus, su dinero y la posición que ocupaba en la sociedad. Las sonrisas que recibía a menudo eran halagos, las conversaciones parecían no ser más que juegos de interés personal, y las relaciones que mantenía con sus colegas, socios o empleados a menudo se reducían a intercambios de cortesía sin sustancia real. Una noche, tras un largo día de interminables reuniones y decisiones estratégicas, Jan regresó a casa, pero su mente estaba inquieta. Un pensamiento persistente se apoderó de él: ¿cómo reaccionarían mis empleados si no fuera quien creen que soy? Sentía una profunda necesidad de verdad, un impulso irreprimible de romper el velo de la farsa. Ese día, decidió que se había acabado. Ya no soportaba esta farsa social. Quería ver con sus propios ojos cómo se comportaban sus empleados cuando creían que su jefe no estaba, que su estatus ya no valía nada. Quería descubrir que se escondía tras las sonrisas corteses y los gestos obsequiosos. Lo que buscaba era la humanidad en su forma más pura y auténtica, aquella que no se preocupa por el poder ni las apariencias. Jan había tomado su decisión. Esa mañana, fue de incógnito a uno de sus hoteles más prestigiosos, un establecimiento donde los huéspedes estaban acostumbrados a un servicio impecable, casi ceremonioso. Este hotel encarnaba todo lo que el lujo podía ofrecer, desde la elegancia de las suites hasta la opulencia del vestíbulo, y sabía que nadie dudaría de la excelencia del servicio. Pero Jan tenía un objetivo muy concreto. No había informado a nadie de su visita y se había cuidado de mimetizarse con la multitud de ciudadanos comunes. Vestía una camisa informal, gafas de sol y vaqueros, contrastando deliberadamente con la imagen que solía cultivar. Dejó su coche de lujo en un aparcamiento apartado y entró en el hotel como un huésped cualquiera, sin ninguna ostentación que indicara su estatus. Al cruzar las puertas del hotel, el ambiente, habitualmente controlado, pareció congelarse por un instante. El personal, acostumbrado a la llegada de clientes de alto rango, no pareció detectar de inmediato la verdadera identidad de Jan. Se acercó a la recepción, donde una joven, con la mirada fija en su teléfono, ni siquiera levantó la vista cuando se acercó al mostrador. «Hola, señor. ¿Puedo ayudarle?», preguntó distraídamente, con un acento casi ausente, como si su pregunta fuera más una formalidad que una bienvenida genuina. Jan respondió cortésmente, pero su mirada se posó en ella con especial atención. Notó la ligereza de su atención, la aparente indiferencia hacia la tarea en cuestión. «Quisiera una habitación, por favor», dijo, sin mencionar su nombre ni la reserva. La recepcionista lo consideró entonces un obstáculo para su mundo paralelo, levantando la vista del teléfono brevemente antes de volver a mirarlo. «No tenemos habitaciones disponibles, lo siento», respondió con cara de fastidio, como si el día ya se le hubiera hecho largo. Pero Jan no insistió. Sabía perfectamente que el hotel tenía habitaciones disponibles, pero le interesaba más la dinámica de poder en ese preciso momento. Simplemente preguntó, con voz tranquila, dónde estaba el restaurante. «Hay un restaurante muy elegante en la planta superior. Pero si busca algo más sencillo, la cafetería de abajo le servirá», dijo con naturalidad, como si no tuviera tiempo para atender a un huésped que no encajaba con la imagen de lujo habitual del hotel. Ni siquiera se molestó en sonreírle, simplemente volvió a su mirada fija en la pantalla del teléfono. Jan sonrió para sus adentros. Se levantó y se dirigió a la cafetería de la planta baja, con el corazón un poco apesadumbrado por la indiferencia y la arrogancia que se habían vuelto tan comunes en el hotel. No pudo evitar preguntarse cuántos otros huéspedes habrían tenido que soportar ese trato. A la mañana siguiente, Jan se levantó temprano, casi por costumbre. Fue al restaurante del hotel. Un joven camarero lo recibió con una sonrisa ligeramente forzada, como si recibir a un cliente fuera parte de la rutina, pero algo en sus ojos delataba cierta vergüenza. Jan eligió una mesa discreta, oculta, en un rincón,
mientras observaba atentamente a los demás empleados. «Buenos días, señor». «¿Qué le traigo hoy?», preguntó el camarero con un tono afable, casi demasiado refinado, como si estuviera repasando un guión de memoria. Jan respondió con calma: «Tomaré un café, gracias». El camarero se marchó y regresó unos minutos después con el pedido, pero Jan notó de inmediato algo en su actitud, una vacilación palpable, una ligera falta de confianza en su gesto. El café fue servido sin más, y Jan intuyó que al camarero le preocupaba más la incertidumbre que la calidad del servicio. Al llegar un huésped más elegante, el camarero se irguió al instante y su sonrisa se ensanchó, más sincera, como si hubiera detectado algún valor en su apariencia. Jan, que había estado observando discretamente la escena, comprendió al instante: no se le consideraba un huésped digno de atención. Su apariencia, demasiado informal, no se ajustaba a los criterios implícitos del hotel. Había querido probar una idea, y las primeras observaciones confirmaron lo que temía: la jerarquía invisible, aquella que discrimina no solo a los clientes, sino también a los propios empleados, existía, oculta tras sonrisas y gestos perfectamente orquestados. Jan Ravel comenzaba a comprender que lo que había imaginado era solo la superficie de un problema mucho más profundo. No se trataba solo de servicio, sino del valor que se otorgaba a las personas en función de su estatus y apariencia. Y esta verdad, por dolorosa que fuera, lo conmocionaría profundamente. Por la tarde, tras observar las interacciones de sus empleados y la dinámica del servicio, Jan decidió visitar el gimnasio del hotel, un lugar donde el lujo y el esfuerzo físico se unían. Quería ver cómo interactuaba el personal en un ambiente más informal, lejos de los suntuosos salones y vestíbulos. Al entrar, el ambiente era tenso, lleno de ruidos metálicos y respiraciones entrecortadas. Un joven, apenas mayor que sus empleados habituales, estaba de pie cerca de las máquinas, absorto en sus labores de mantenimiento. Jan se acercó a él, mirándolo en silencio antes de romper la barrera de indiferencia que lo rodeaba. «Disculpe, ¿podría decirme dónde está la piscina?», preguntó en un tono tranquilo, casi neutral, como si quisiera poner a prueba la profesionalidad del joven. El joven finalmente levantó la vista, pero su mirada no expresaba calidez ni atención especial. Parecía casi molesto por la interrupción, con un cansancio evidente en sus gestos. «Está en el tercer piso, allá», respondió secamente, señalando, sin siquiera esforzarse por darle más detalles ni una mínima orientación. Jan intentó disimular su decepción. Era evidente que este joven, como muchos otros empleados con los que se había topado, no veía lo que él consideraría un cliente importante. Sin embargo, le dedicó una sonrisa cortés antes de alejarse hacia la piscina, esta vez solo, mientras sus pasos resonaban en el vasto y desierto vestíbulo. Jan se sintió extrañamente distante, como un simple espectador en un mundo que no parecía distinguir entre individuos. Quizás esta era la sutil deshumanización que buscaba observar. Al llegar a la piscina, Jan se sintió un poco más tranquilo, el agua tranquila y cristalina que se extendía ante él le ofreció un momento de respiro. Sin embargo, no pudo evitar reflexionar sobre el encuentro que acababa de tener. ¿Era este joven, visiblemente cansado e indiferente, simplemente producto de un sistema que lo había reducido a una función, a una tarea repetitiva? Jan no había sentido que se le hubiera dado la oportunidad de ver más allá de su rol. No había visto a un ser humano, solo a un engranaje de la máquina. El sol comenzaba a ponerse cuando Jan se dirigió al bar del hotel. Esa noche, el lugar parecía tranquilo, el aire fragante, impregnado de alcohol y conversaciones discretas. Eligió una mesa al fondo, prefiriendo la privacidad al ruido del resto del bar. Se acomodó, escuchando los murmullos a su alrededor, con la mirada perdida por un instante en las tenues luces que iluminaban la sala. No tuvo que esperar mucho antes de que el camarero, un hombre de unos 30 años, se acercara a él, pero ya estaba enfrascado en una animada conversación con un cliente sentado en la barra. Jan esperó, recorriendo con la mirada el local sin fijarse en nada, como esperando una señal, una reacción, pero no llegó. Finalmente, tras un largo momento de indiferencia, se dirigió al camarero con tono tranquilo pero firme: «Una cerveza, por favor». El camarero apenas levantó la vista, un gesto casi mecánico, y asintió distraídamente. Se alejó rápidamente para preparar el pedido sin más dilación. Jan, como de costumbre, observaba todo esto en silencio, pensativo. Era una imagen recurrente: empleados que parecían más interesados en sus propios asuntos que en la calidad del servicio que debían brindar.
Lo que le impactó fue la distancia invisible pero palpable entre él y quienes lo rodeaban, una frontera que sus empleados rara vez traspasaban, excepto cuando lo percibían como un cliente de alto nivel. Mientras esperaba, otro hombre bien vestido se sentó a su lado. Lo miró de reojo antes de iniciar una conversación informal. Veo que es cliente habitual. ¿Qué tan familiarizado está con este hotel?, dijo con un tono abierto y amable, pero con un aire más interesado en conocer a alguien nuevo que en saber de Jan. Jan sonrió para sus adentros ante el comentario, considerándolo irónico y revelador a la vez. El hombre, sin saber quién era realmente, se dirigió a él como a cualquier otro cliente. No había curiosidad ni deseo de comprender, solo un intercambio superficial, dictado por las reglas de la cortesía social. Jan simplemente sonrió y respondió cortésmente: sí, vengo aquí de vez en cuando. Pero en el fondo, persistía una pregunta. ¿Por qué lo trataban así, como a un extraño, como a una cara más? Era la misma indiferencia que observaba en sus empleados cuando no les llamaban la atención las apariencias de riqueza o estatus. El empresario aún no sabía que, bajo su apariencia relajada, se escondía el dueño del hotel. Pero, en ese preciso momento, daba igual. Jan quería ver cómo lo percibían sin su aparente poder. No era solo una cuestión de estatus. Era una cuestión de dignidad humana, de reconocimiento. De cómo todos, clientes o empleados, se sentían invisibles o reducidos a su rol en este mundo donde la apariencia siempre parece prevalecer. El camarero finalmente regresó, pero no le dirigió ni una mirada, solo le puso una cerveza delante a Jan antes de dirigirse a otro cliente. Jan observó la escena un instante, con un suspiro interior escapando de sus labios. Era evidente que el hotel tenía un problema de visión, no solo en la gestión del personal, sino en el trato a la gente, sin importar quiénes fueran. La jerarquía invisible que dictaba el comportamiento lo había golpeado duramente. Los empleados solo veían lo que querían ver, y en ese momento, Jan era solo un cliente más. Pero sabía que esto era más que una simple observación. Esta experiencia, esta prueba, lo llevaría a profundas reflexiones sobre la naturaleza humana, el poder y cómo era percibido en este mundo que él mismo había ayudado a moldear. Pasaron 3 días, y Jan ya había visto suficiente. Decidió que era hora de poner fin a este experimento. Convocó a todos los empleados a la gran sala de conferencias del hotel. Cuando todos estuvieron reunidos, se levantó, se ajustó el traje y anunció: «Soy Jan Ravel, el dueño de este hotel. Lo que acaba de vivir no fue una estancia sencilla. Quería saber cómo reaccionaría al pensar que nadie lo observaba». Dejó un momento de silencio, observando los rostros de los empleados, conmocionados y confundidos. «Algunos de ustedes me impresionan. Su profesionalismo y empatía me han demostrado que comprenden lo que significa brindar un servicio de calidad. Pero otros, me ignoraron, tratándome de forma diferente, como si la apariencia de una persona pudiera determinar su valor». Jon anunció entonces los ascensos y los castigos. El camarero que había mostrado empatía con él fue elogiado y ascendido, mientras que a quienes lo habían ignorado o maltratado se les pidió que reconsideraran su actitud. Jan Ravel era más que un simple empresario. Era también un hombre de principios, que buscaba revelar la verdadera naturaleza de quienes empleaba. Quería que su negocio se basara en el respeto, no solo por el dinero, sino por cada ser humano, independientemente de su apariencia o estatus. Al final del ejercicio, se dijo que a veces una prueba no era solo una evaluación, sino una revelación de las almas humanas.